Los dolores del parto son el cambio climático. Hoy es 18 de febrero de 2020. Estamos en los tiempos anunciados por Jesucristo en Mateo 24 y nadie se da cuenta. 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto. Y habrá pestes. Asesor de la Organización Mundial de la Salud alerta de que el nuevo coronavirus podría infectar a 2/3 de la población mundial. Publicado el 13 de febrero de 2020, fuente Russia Today. Actualmente podría haber miles de millones de casos de infección con el COVID-19, el coronavirus, ya que tuvo la oportunidad de propagarse por China y más allá de sus fronteras, opina Ira Longini. A medida que el número de casos del nuevo coronavirus aumenta drásticamente en China y en la provincia de Hubei, donde se originó el brote, y luego de que este jueves se diagnosticaran casi 15.000 casos nuevos, Ira Longini, uno de los asesores de la Organización Mundial de la Salud, ha advertido que la situación podría empeorar y hasta 2/3 de la población mundial podrían contraer el COVID-19. A esta preocupante conclusión ha llegado el científico tras realizar un seguimiento de los estudios sobre la transmisibilidad del virus en China. Longini estima que eventualmente podría haber miles de millones de casos de infección con el COVID-19, en contradicción con las estadísticas oficiales que sitúan el actual nivel en unos 60.000, 70.000 hoy. Y además tengo que deciros que ayer vi un programa de Cuarto Milenio en la 4, en España, en la televisión, un programa que tiene muchísima audiencia, y había un señor que todo el mundo lo conoce, que se llama Enrique de Vicente, que es el director de la revista Año Cero, y él dijo en ese programa que este virus, este coronavirus, primero que era que se les ha escapado un laboratorio militar, o sea, es una invención del ser humano, es un virus creado por el hombre, no es un virus mutado genéticamente por la naturaleza, forma parte de la guerra biológica. Y la segunda cosa que dijo es más preocupante. Estoy hablando del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, de ayer, lo podéis encontrar en la cadena 4, en YouTube. Y lo más importante es que dijo que recomendaba a la gente de España que tuviera comida para 15 días o 3 semanas, porque dijo que seguro que en el año 2020 seguro que nos vamos a infectar, con este virus o con otro virus, pero seguro que nos vamos a infectar. Y Jesucristo dijo, todas estas cosas son simplemente principios de dolores de parto, pero esto todavía no es el final. Mateo 24:8. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cuál será la señal de su llegada y el fin del mundo, Jesús contestó que primero este mundo experimentaría señales de dolores de parto, que preceden a las 6 señales específicas finales que terminan con la vuelta de Cristo y la primera resurrección. Los dolores de parto es lo que actualmente llamamos cambio climático, que son alteraciones evidentes del clima que nadie entiende y que nadie puede predecir, y que se atribuyen al CO2, a los efectos de las emisiones de carbón y de petróleo y a las vacas, cuando son las señales que Dios envía a la humanidad durmiente para advertirles de la pronta llegada de Cristo y del fin del mundo. Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores de parto. 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. No sé si lo habéis entendido. Nos dice Jesucristo que aprendamos de la higuera, y cuando la higuera está tierna, sabemos que el verano está cerca. Cuando veamos que pasan estas cosas, ¿qué cosas? Terremotos, rumores de guerra, el cambio climático. Cuando está pasando el cambio climático, ¿qué nos dice Jesucristo? Que la venida de Jesucristo está cercana. Pero además nos dice que será como en los días de Noé, porque nadie se lo va a creer, nadie lo va a ver. Por eso estamos los de los del secreto de las estrellas. Advertimos al mundo que en 2026 se acaba el mundo. Nadie se lo cree. Y están viéndolo las tormentas, cada semana una tormenta diferente. Esta tormenta de hoy, de este fin de semana, la Denis, se ha cobrado 3 vidas en Inglaterra y se ha dejado a 60.000 hogares sin luz en el sur de Francia y a miles y miles de hogares sin luz en Inglaterra y un montón de sitios aislados y rescatados por los bomberos y por el ejército. ¿Cuáles eran las señales de los principios de dolores de parto? Guerras y rumores de guerra, nación que se levanta contra nación, hambres, pobreza extrema y cambio climático con terremotos, tsunamis, volcanes, grandes tormentas, vientos huracanados, sequía extrema, inundaciones, hielo y calor asfixiante, temperaturas extremas y pestes. El coronavirus es una peste. Llevamos 20 años avisando. Por cierto, hay 60 millones de chinos confinados en sus casas sin poderse mover. 60 millones de chinos. Llevamos 20 años avisando al mundo que llegaban los dolores del parto. Primero, durante 15 años el mundo lo negaba. Todo era normal. Siempre antes había pasado. No es nada raro, decían siempre que sucedió alguna cosa extraña. Ya pasaba antes. Pero ahora que los dolores del parto son evidentes, el mundo ha cambiado y ahora reconocen ellos los dolores del parto, pero como no creen en Dios le llaman cambio climático. Ya han sacado personajes siniestros como Greta Thunberg y el Papa Francisco, que avalan la teoría absurda de que nosotros con el CO2 de nuestros coches y nuestras industrias cambiamos el clima, nosotros y los pedos de las vacas. Por eso cierran minas de carbón, centrales nucleares y centrales diésel para emitir menos CO2. Y el CO2 nada tiene que ver con el cambio climático. Pero están todos engañados, están todos hipnotizados por Satanás, que se lo ha contado esta tontería y se lo creen. Condenan así a la miseria a zonas rurales con minería que se explota desde la época de los romanos, hace más de 2000 años. Ahora solo hay dos posturas: o te crees lo que te cuentan en televisión los periodistas, los científicos que cobran del Estado y todos los políticos e iglesias, que también están con Satanás, como la Iglesia Católica, y crees que nosotros somos los culpables del cambio climático, nosotros y las vacas. Por eso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, otra satánica, ha propuesto a las escuelas que den menos carne roja en los comedores. Hay que matar a las vacas. El campo se hunde por la PAC, por la política agraria comunitaria, y nadie se entera. El campo se va a morir y los ganaderos se van a morir y además les van a hacer que dejen de tener ganaderías extensivas, con lo cual nos condenan al hambre a todos. ¿O te crees lo que decimos en ese y ves la mano de Dios detrás de todo lo que está pasando? O sea, es fácil. ¿O te crees las tonterías que nos cuentan en televisión y te crees que esa tormenta de este fin de semana en toda Inglaterra y el oeste de Europa, con vientos de 200 kilómetros por hora, todo eso lo habemos provocado nosotros con nuestros coches? Cuando en el siglo XX había más coches y más contaminación y no pasó absolutamente nada y cientos de bombas atómicas se lanzaron al espacio. Es evidente la mano de Dios, por eso en ese decimos que es Dios quien nos está avisando con el cambio climático. ¿Por qué decía Jesucristo que en el final de los tiempos veríamos fenómenos extraños y eso sería como los dolores del parto? Pues eso es lo que tenemos ahora, pero Satanás domina el mundo, domina a los políticos y domina todos los medios de comunicación, incluida la televisión, y como nadie cree en Dios, no se lo creen, no ven la mano de Dios. Por eso Jesús dijo: cuando vuelva a la tierra, hallaré fe en la tierra. Antes de la parusía es la llegada de Jesucristo y el fin del mundo. Creemos que Jesucristo vendrá en las nubes para recoger a su cuerpo crístico, y eso le llamamos el arrebatamiento.
y nosotros en eso lo esperamos para este año 2020, el 2021 o como máximo en 2022. Es evidente que estamos ya a los dolores del parto. Antes la ciencia lo negaba, ahora con tantas cosas raras que ocurren en la naturaleza, todos los científicos dicen que estamos en el cambio climático y todos dicen que cada vez serán más fuertes y más intensos, justo con los dolores del parto. ¿Qué es afirmar que estamos en los dolores de parto a los que se refería Jesucristo? Pero ellos no creen en Dios. Pero Dios nos envía el cambio climático para el que pueda ver, que vea y se prepare para la venida de Cristo. Los dolores del parto son el cambio climático. No hay duda para el que quiera ver. Viene la guerra, la peste con el coronavirus, las plagas bíblicas con las langostas. El jueves hablaré de las langostas. Antes eran 3 países afectados y ahora parece que son 7 y sigue creciendo la plaga de langostas. Y viene el fin del mundo en 2026 y nadie lo ve. Y mira que las señales son claras. Maranata, Cristo viene muy pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 18 de febrero del 2020, un año muy especial. 1062 palabras. Y además estamos esperando antes del 25 de marzo de este año el tsunami que ha predicho Arturo Lobo en base al Apocalipsis, la segunda trompeta del Apocalipsis. 1062 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesucristo nos escoja entre los salvos y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección. Y aquí se acaba este vídeo. Los que ahora os voy a leer el capítulo que sigue del libro del secreto de las estrellas, libro que solo está disponible en Kindle de Amazon. Es el 4º libro de la colección Las Guerras Mesiánicas y cuenta de Manuel Iturriaga y cuenta cómo será el fin del mundo. Así que el que no lo quiera oír, que ponga stop y se acaba el vídeo. Y los que quieran seguir con el vídeo que narra la guerra que viene, pues empiezo a leer el siguiente capítulo del secreto de las estrellas. Estamos en la página 243 y tiene 550 en Word. Sesión ampliada del Consejo de Seguridad de la ONU, Bruselas, Bélgica, una semana después. Nueva York no otorgaba la seguridad necesaria para los representantes de las naciones islámicas, por lo que se negoció un cambio de sede para la importante reunión. En Bruselas, la nueva sede, aún se trataba de negociar una salida diplomática a la crisis religiosa, militar y económica que azotaba la tierra. Los embajadores de Arabia Saudita utilizarían primero la palabra. Todos querían oír lo que tenían que decir. Asistían Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Irán, Siria, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, Rusia, China, la India, Brasil y 2 naciones sudamericanas más, que por sorteo eran parte del Consejo ese año. Cuando ingresó el orador saudita se impuso el silencio. Todos estaban expectantes, especialmente después de la difusión de la orden para que las bases imperiales y las de sus aliados fuesen desmanteladas y abandonadas en un plazo perentorio. El Califato Islámico de Arabia Saudita dijo primero, para dar a conocer de inmediato su postura, a través del Consejo de Gobierno Provisional, ha dictaminado por la misericordia de Alá que muy pronto habrá un nuevo califa. Este líder será elegido por el pueblo libre de Arabia Saudita y por los altos clérigos del Islam. ¿Califa? ¿Clérigos? Esto no es más que un golpe de estado de la yihad chiita, denunció a gritos un francés. Silencio en la sala, llamó al orden el secretario general. Entonces continuó el saudita, que era jeque de una tribu de gran prestigio y neutral hasta ese momento. Primero se desplayó sobre la tiranía perpetua de la casta dominante y la inevitable rebelión popular que estaba establecida en los derechos de los pueblos. Luego advirtió directamente a Bahrein, a los Emiratos Árabes, a Kuwait, a Omán y a Qatar para que no osaran entrometerse en sus asuntos internos. Y es en ese mismo espíritu que respetamos la soberanía y la libre determinación de las naciones, y las bases imperialistas que se encuentran en nuestro suelo atentan contra la libertad nacional y han servido para oprimir a los pueblos del Islam,
Con la venia del régimen que ha sido dispuesto por la gracia de Alá, continuó entre risas irónicas de muchos presentes, murmullos y protestas apagadas otorgaban un aire surrealista al discurso. Deben abandonar nuestras tierras y nuestras aguas. Se les dio un plazo que debe ser cumplido. Vengo frente a este Consejo para que haga respetar nuestra soberanía y la comunidad internacional exija la salida de las tropas extranjeras. El secretario ofreció la palabra al representante norteamericano, que hacía vivos gestos de querer responder. Desmantelar bases como las que se encuentran en Arabia Saudita tomaría varios años, contestó. No podemos abandonar el país antes, y eso incluye a nuestros aliados. Decenas de miles de soldados de la OTAN habían arribado en las últimas semanas a las fortalezas imperiales de Arabia Saudita, como apoyo para que las operaciones a gran escala que se estaban planificando. Jamás iban a dejar sus posiciones para que el enemigo las ocupara, y Arabia Saudita se había pasado al bando enemigo. No es posible. El plazo no se puede extender más allá de un mes, le contestó el saudita. A lo máximo se les otorgarán 45 días. Esas tierras nos pertenecen y la sola presencia de los genocidas que asesinan árabes en todo Oriente es una ofensa para nosotros. El plazo es perentorio y debe cumplirse antes de que sucedan acontecimientos que debemos luego lamentar. No es posible, afirmó nuevamente el norteamericano. No lo haremos así. Hay tratados que no se pueden pasar por alto, acuerdos con el gobierno de Arabia Saudita. ¿Cómo es posible que esperen que aceptemos la presencia de tropas si en los días que sucedieron a la deposición del régimen corrupto nos bombardearon? Los aviones, tanto de la OTAN como de los Estados Unidos, despegaron desde esas bases que deben restituirse a la soberanía saudita. Es absolutamente idiota esperar que les dejemos utilizar nuestras instalaciones para bombardearnos. ¿Están ustedes esperando que no nos opongamos a eso? Deben ser rematadamente idiotas. Nuestro país, si es atacado, pedirá el apoyo de la Alianza Islámica, pero esperamos que en un momento de claridad decidan salir sin tener que pagar un costo que lamentarán por siempre. Está delirando, embajador. No tiene el poder para obligarnos a abandonar las bases. Es imposible, pues nuestros intereses se verían afectados de manera letal. Solo podremos dejar las bases con seguridad estableciendo un plazo realista de por lo menos un año, y para eso nos deben asegurar que no habrán ataques terroristas, ni de milicias formales o informales, respondió soberbio y seguro de su poderío el americano. El secretario general intervino antes de que sus esfuerzos diesen por tierra, pero su evidente apoyo a la causa occidental era notorio y servil, a pesar de ser descendencia árabe. Señores, decía en voz alta, tratando de acallar los murmullos de ambos bandos, debemos fijar un plazo que sea posible cumplir, afirmó sabiendo que era mentira. Se creará una comisión de personas neutrales para abordar la manera en que saldrán las tropas de Arabia Saudita. No, el saudita fue seco y terminante. 45 días y eso es todo, o nos veremos en la obligación de desalojarlos de nuestras tierras. La cara de sorpresa de los representantes de Occidente fue total incredulidad primero y de rabia después. ¿Cómo se atrevían? Gran Bretaña no reconoce ni reconocerá a la banda armada que usurpó el poder por las armas, derrocando al poder ilegítimo, dijo secamente el embajador inglés. Y si es necesario, la comunidad internacional defenderá el derecho de los gobernantes legítimos, dará protección al pueblo y a los leales al gobierno soberano, y si las bases aliadas son atacadas, haremos valer los dictámenes anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU y restableceremos la paz. Ahora los que sonrieron irónicamente fueron los árabes. Eran palabras sin sentido. Hablaban de promesas de libertad y paz que hacían parecer que el mundo no estaba en guerra. La hipocresía al máximo, pues tras cada saludo había una amenaza, por cada sonrisa una cuchillada. Se equivocaban quienes aseguraban que serían discusiones bizantinas. No lo eran. Eran discusiones de odio visceral, de muerte, de guerra y recesión. Todos creían que sabían lo que hacían, pero en realidad no entendían nada, y las cientos de miles de vidas que estaban en juego realmente no les importaban. ¿Se trataba de todo o nada? También está el asunto del petróleo.
Y en este campo nos sumaremos a la comunidad de naciones productoras islámicas, les aseguró el jeque cuando retomó la palabra e hizo nuevamente pausa antes de continuar, porque sabía cuál sería la reacción. Desarrollaremos una nueva moneda. Varios diplomáticos se levantaron de sus asientos gritando y gesticulando. Eso no ocurrirá, son bravuconadas. Hablaban al mismo tiempo. Si piensan que destronando a los reyes tendrán el control del petróleo y que podrán poner al mundo de rodillas, están muy equivocados. Ese falso Mesías los llevará directamente a la muerte, les dijo uno, hablando directamente al hueso. Si esta guerra se intensifica y se levanta en el oriente, nosotros movilizaremos todos los ejércitos occidentales e iremos a la batalla, pero eso será el fin del Islam. Pues tendrán que atravesar un lago de fuego para lograrlo, la interrumpió un egipcio. Ofendes a muchos con tus insultos. Estaba fuera de toda posibilidad siquiera pensar en abandonar a Arabia Saudita. El petróleo y su posición estratégica eran fundamentales para Occidente. De hecho, durante más de un siglo había sido el lugar más seguro para defender sus intereses de la región. El secretario general de la Asamblea estaba desesperado. De esa reunión para encontrar la paz solo se confirmaría la escalada bélica. Ya no se trataba de un eje iraní sirio-libanés apoyado por milicias palestinas. Se trataba de Oriente completo en la batalla. Sin duda el acontecimiento iba a producir un levantamiento general, y mientras el Mahdi desafiara a la alianza occidental asentado en la Meca, era poco lo que se podía hacer. La multitud que se agolpaba a su alrededor impedía cualquier atentado, pues todos eran escudos humanos. Podían efectuar bombarderos, pero tampoco contaban con la inteligencia necesaria para poder detectar el lugar exacto donde era protegido. Era un gigantesco problema y no era impensable que llegado el momento se actuara de manera no convencional, lanzando las armas prohibidas. El viento de muerte nuclear sería la última opción, pero también se barajaba la posibilidad. Fueron varios los altos mandatarios y ministros que aceptaban la opción atómica para acabar de una vez por todas con el recién llegado que había alterado la relación de fuerzas. No solo se eliminará al impostor, acabaríamos además con la cúpula que dirige los ejércitos, opinó un halcón del Pentágono. La posibilidad de que la locura se impusiera ya había sido analizada y aceptada como un peligro para los intereses chinos y rusos, pero fueron los rusos quienes tomaron la palabra para anticiparse a cualquier decisión. Nosotros somos neutrales en esta conflagración, pero queremos dejar clara nuestra advertencia. Este Consejo determinó que el poderío atómico occidental de Israel y el de los países árabes como Pakistán e Irán no fuera utilizado, explicó el máximo negociador ruso a todos los presentes. Todos los miembros del Consejo de Seguridad aceptaron tal propuesta. Si alguna nación, sin importar cuál sea, rompe esta prohibición, Rusia hará lo que esté en sus manos para que sea respetada en conformidad con la decisión de la ONU. El juego de los tiempos ubicaba las últimas piezas del tablero. Ya no quedaban peones y las reinas y reyes salían al ruedo. Rusia había puesto en claro cuál era su norte. Se presentaba al igual que todos como un garante de la ley y del orden mundial, pero nadie dudaba que ya había elegido bando, lo que significaba que sus armas continuarían viajando a fortalecer las defensas del Islam. China mantuvo un silencio conveniente. Iban a mirar cómo se destruían ambos bandos desde la lejanía. Era de una claridad meridiana que Rusia había decidido privilegiar su alianza euroasiática. Y si Occidente no destruía las fuerzas islámicas, serían los grandes ganadores al controlar el comercio mundial petrolero, sobre todo después de que abrieron un mercado de compra y venta en rublos, ese mercado en el que las naciones como Arabia Saudita preferían sobre los dólares o euros del enemigo. El panorama para el imperio y sus aliados se ensombrecía a niveles alarmantes. Si no actuaban prontamente, perderían el control completo sobre el enemigo. Los islámicos controlaban el Cuerno de África, Sudán, Argelia e incluso gran parte de Marruecos, que se batía en solitario contra las milicias islámicas en el desierto. Esas naciones podían servir de trampolín para una aventura contra Europa. Turquía, a pesar de sus antiguas diferencias con los chiitas,
Pactaba además con los kurdos y los hermanos musulmanes. Después de la catástrofe saudita, muy pocos países aceptarían contar con bases militares extranjeras en su suelo. La ONU era un hervidero de mentiras al servicio del neocolonialismo, donde se legalizaba a medias cualquier intervención. Se afirmaba que las invasiones eran para defender a los civiles, pero la verdad es que los civiles estaban mejor muertos. No querían personas, necesitaban trabajadores para los campos de oro negro. Gran parte de la culpa de la guerra que se combatía en las arenas obviamente estaba en manos de las logias y de las fuerzas del anticristo, pero sin el egoísmo y la codicia humana hubiera sido imposible que aquellas fuerzas imperaran. Lo peor era que la maquinación era de tal envergadura que ya para esas alturas nadie podía detener los acontecimientos. Y aquí se acaba el capítulo. El jueves, si Dios quiere, leeremos el próximo capítulo, que se titula Roma, Italia, horas después. Así que hermanos, si Dios lo quiere, hasta el jueves.